yo quiero invitarle para que usted conmigo lea lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 12 y nos vamos a ilustrar algunos pensamientos que de parte del Señor quiere también explicarnos. Dice la Biblia en el verso 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Creo que está contada la historia y podríamos decir, está dicho todo, pero solo un relato con una experiencia que Pedro decide compartirnos, como bien lo hace a través de Lucas en el libro de los Hechos, para inspirarnos la confianza que su Dios le había dado. ¿Qué está pasando para ese momento en la iglesia? Recordemos que Hechos de los Apóstoles nos cuenta los primeros acontecimientos que ocurrieron no solo al apostolado, sino también a los creyentes. Y en este momento, aunque Dios ya había tratado con Pablo o Saulo de Tarso, el más duro y rígido perseguidor, sin embargo continuaron viviendo los hermanos quienes tomaban sus vidas y les quitaban el derecho de seguir predicando y hasta la vida misma. Herodes fue uno de esos, de los más acérrimos, no solamente destruidores de los miembros de la iglesia, perseguidores, justicieros y digamos que de manera injusta, un asesino cruel. Fíjese que este capítulo comienza diciendo que había matado a Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, que había finalmente Herodes mismo de la mano tomado a muchos y los había metido a la cárcel, pero ni siquiera porque constituyeran un peligro, sino queriendo ganarse el favor del pueblo. Un hombre que sin escrúpulos ni ninguna clase de prejuicios tomaba e injustamente encarcelaba y mataba a los cristianos. Eso logró entonces hacer con Pedro. Lo toma y lo encarcela y lo mete en prisión. Se había ya propuesto que habría de matarlo. Esperaba un tiempo, incluso tenía un plan. Por el mismo tiempo en que Cristo había muerto, también lo iba a matar a él, en los días en que terminara la Pascua. Imagínese, quería dejar claro de que él no solo tenía autoridad, sino que también podía aplicarla cuando y como quisiera, que como había matado a Cristo, mataría a sus seguidores. Pero me encanta como dice el verso 5, que mientras eso pensaba Herodes, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es lo que estamos haciendo esta mañana. Alguien está entrando en este momento en una cirugía. Otro está entrando a un procedimiento médico delicado. Otro, a esta hora, quizás está intentando salir a buscar trabajo. Otro está pensando: ¿y qué daré de comer a mis hijos hoy con la crisis que estoy viviendo? Pero cuando a veces alguien piensa que no se está haciendo nada por ellos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por ellos. Hoy usted tiene una iglesia. No solamente le ha permitido a la iglesia, al Señor, ser usada para brindar ayuda
soporte, para brindar contribución económica, para ser generoso, porque lo somos. Y es testigo Dios, como cada familia, que de eso ha sido bendecido. Pero no desprecies la oración, no lo hagas. Recuerdo a un hombre que llegó a mi casa y me dijo alguna vez que quería dinero. Me dijo que era porque estaba muy enfermo. Entonces le dije yo, no tengo dinero, pero permítame, voy a orar por usted. Digo, ¿y oración para qué? Yo necesito el dinero para ir por medicina. Estaba tan angustiado con su aflicción que había olvidado que Dios hacía milagros. Sin embargo, luego recapacitó y dijo, oh no, sí, pastor, es verdad. Hay otra forma en que yo puedo ser recuperado. Oré por él, fue sanado. No volví a oír de él, ni volví a conocer de él. Espero que haya seguido los caminos de Dios. Pero en ese momento, al instante, el dolor que tenía en el cuerpo se le fue, y esa visión que le estaba costando ver se aclaró. No lo hizo un hombre, lo hizo Dios. A veces estamos tan realmente ciegos también de la fe que no vemos la salida, y entonces solo pensamos que la puerta que tenga el signo pesos nos dará la independencia que necesitamos. Pero resulta que para poder salir usted necesita una llave. Usted necesita, para escapar, un ángel que cual Lot lo saque de Sodoma y Gomorra. Para poder salir del agua necesitas aferrarte a un salvavidas. O sea, debo de ser independiente de lo que me agobia, pero tengo que ser dependiente o de ese lazo que me envían en mi ahogo, o de ese salvavidas que me han enviado, o de esa llave que me abrirá la puerta. Yo te invito a que seas dependiente de Dios, a que te atrevas a no ser dependiente ni siquiera de otros hermanos, ni siquiera ser dependiente de tu familia. Que tú incluso cuando ves a tu esposo en esa crisis económica que pasa, no seas dependiente de él, que en ese momento no te puede sostener. Sé dependiente de Dios. Declara hoy la independencia de aquellas clases de columnas en las que tú te has aferrado, en las que te has sostenido, pero que en el momento están débiles. Jesucristo es la mejor opción. Eso pensó la iglesia. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba sin cesar. La iglesia ponía a Dios como su abogado. Era el mismo Señor de quien le dijo a Saulo de Tarso, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque salió en defensa de su pueblo. ¿No podía volverlo a hacer? Creo que la iglesia esperaría que el Señor hiciera eso con Herodes o con cualquier otro rey, pero Dios decide cómo, pero finalmente logra su objetivo. La iglesia hacía oración. No creas que no te sirve de nada el que a veces la iglesia no te dé dinero, el que a veces la iglesia no te está visitando donde estás. Los hermanos de la iglesia primitiva no podían visitar a Pedro en su cárcel. Muchas veces hasta alguien se olvidó de llamarte y te hieres y lastimas porque estás dependiendo de las palabras de la gente. ¿Qué tal si dependemos de Dios? ¿Qué tal si nos atrevemos a decir que Dios es la única salida? Es la diferencia de cuando no andábamos dependiendo de Él. ¿Cómo llegó la respuesta? Bueno, la describíamos leyéndolo. La segunda lección que nos da esta historia de hoy, hablando de la Semana de Independencia, es que Pedro encuentra que mientras estaba entonces durmiendo y bien escoltado, un soldado a un lado y otro soldado al otro lado, además amarrado con cadenas, y encima de eso 2 guardias en la cárcel. Es que Herodes había oído también de su mismo tiempo cómo Jesucristo había resucitado, hasta escoltada su tumba. Así que se aseguró 2 soldados al lado y lado de Pedro, unas cadenas que lo amarraran y 2 soldados en la puerta. Pero mientras Pedro dormía,
se le presentó un ángel, resplandeció la luz en toda la cárcel y despertó a Pedro tocándolo en el costado. Y le dijo: levántate pronto. Y cuando eso pasó, las cadenas se le cayeron de las manos. Oiga, qué interesante la dependencia de Dios. La dependencia significa obediencia. O voy a pensar definitivamente de que estoy ya sujeto a una situación, porque naturalmente si a ti te dicen usted es un diabético, si a usted le dicen usted está descalificado, usted es un preso, usted es un acusado, a usted se le acaban todas las esperanzas, naturalmente. Pero yo decido si realmente voy a actuar de acuerdo a lo que se me dice o actúo dependiendo de Dios. Todo lo que tenía Pedro me hace acordar que él pudo haberle contestado como cuando el famoso paralítico de Betesda le contestó a Jesús. Le preguntó Jesús: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de él fue: ¿cómo voy a hacerlo? Nadie me ayuda, no me ve paralítico, nadie está que me dé la mano para llevarme a la piscina donde de vez en cuando baja un ángel y la agita. Todo lo que él vio no fue a un Cristo que le ofrecía sanidad, sino que lo que vio fue sus cadenas. Entonces a veces le preguntamos al hermano que está pasando una prueba difícil: ¿usted quiere salir de ese problema? Claro, pero es que ¿quién me presta plata? Claro, hermano, pero ¿quién me da trabajo? Claro, hermano, pero ¿quién cambia a mi esposo con esa manera de ser? Claro que yo quiero, pero ¿quién? Jesucristo no está diciendo sino si lo quieres. El ángel le dijo: levántate, Pedro. ¿Pero cómo me voy a levantar si tengo las cadenas? ¿Pero cómo me voy a levantar si aquí tengo al lado y lado 2 soldados? No, hermanos, la fe depende de Dios y no de las circunstancias. Y Pedro, ¿sabe qué hizo? Se levantó. En la medida que Pedro se levantaba, las cadenas caen. En la medida que Pedro se pone en pie, los soldados de lado y lado quedaron dormidos, dice la Biblia. Pedro obedeció. Obedeció, igual que la viuda, las 2 blancas, echó las 2 monedas, porque tuvo ese sentir de parte de Dios y no pensó: me voy a quedar sin nada. Igual que la viuda, preparó la torta y el aceite y se lo sirvió al profeta y no pensó: al final me voy a quedar sin nada. Oiga, dependa de Dios. No dependa de lo que ve, dependa de Dios. Dependa de Dios. Esto es lo que Dios le quiere decir hoy. Independícese de la vista, independícese de las cuentas, independícese del diagnóstico médico y dependa de Dios. Es lo que Él le está diciendo esta mañana. Si le dice levántate, pero Señor, yo estoy como enfermo, pero te dijo levántate. Así que tiene que ser que en el momento que te levantes eres sano. Vamos a actuar dependiendo de Dios. Pedro se levantó y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Luego, ¿qué le dijo el ángel? Cíñete, átate las sandalias. Y me gusta que vuelve, que dice: y lo hizo así. En otras palabras, vístete. Le habían quitado su capa, le habían golpeado. Apriétate tu cinturón, póngase zapatos. Eso quiere decir que vamos a salir. Organícese. Vamos a actuar como un día normal. Pero estoy en la cárcel. ¿Cómo que me ciñe, que me ponga los zapatos? Pero dice aquí que él lo hizo. Incluso le dijo: envuélvete en tu manto, abrígate y sígueme. Me gustan estos pasos. 1, levántate. 2, cíñete. 3, ponte las sandalias. 4, ponte el manto. Y 5, sígueme. Algún día estudiaremos paso por paso lo que puede ser como una alegoría también usado sobre la restauración de una persona que se levanta. Pero por ahora resaltaré obediencia. Lo que Dios vaya diciendo, yo voy haciendo. No tiene lógica que me ciñe, no tiene lógica que me vista,
no tiene lógica que me ponga zapatos, no tiene lógica que me envuelva con un manto, pero no importa. Yo creo por fe. Yo dependo de lo que Dios diga. Su palabra para mí es más fuerte. He experimentado con los años, como sé que usted también, que cuando tú tienes demasiadas voces, pregunta dónde está la voz de Dios, y a esa voy a aferrarme. No te dejes confundir por tanto ruido. Bájale el volumen y súbele el volumen a la voz de Dios. Él también está hablándote, y escúchalo a Él, óyelo a Él, créele a lo que Él diga, aunque no tenga lógica, aunque no tenga una lógica natural. Así hizo Pedro. Ahora, me llama la atención, dice que saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Entonces él dijo, no, pues yo estoy en la visión soñando, o estoy en la visión creyendo algo que no es realidad, pero yo voy a obedecer, algo me va a enseñar Dios. Este es el mismo Pedro que antes de ir a predicarle a Cornelio, Dios le mostró una visión llena de alimentos. Dios le mostró una visión llena de comida, para que entonces discernirle qué era lo inmundo y qué era lo puro, y se atreviera a ya no hacer acepción de personas y comenzar a predicarle a los gentiles que no eran judíos. ¿A usted le parece interesante? A mí también, porque este mismo Pedro dice, debe ser otra visión, pero resulta que está viviendo la realidad. Este Pedro no está exento de que Dios le esté mostrando un hecho verdadero, pero él no está cayendo en cuenta. Vivir en el mundo de Dios, aunque estés viviendo en el mundo de la tierra. Alguien te dice, usted está en otro mundo. ¿Usted verdad cree que esto es tan fácil? ¿Usted tiene una enfermedad grave? No, usted se quedó sin empleo. Y entonces alguien dice, lo vemos sonriente, lo vemos que se va para un culto, lo vemos pensando en un ayuno, pero mire, usted está en otro mundo. Dígale, sí, estoy en el mundo de Dios, y Dios es mi realidad. Tengo los pies en la tierra, pero tengo mi mirada en el cielo. Tengo mis ojos puestos, como Pedro, en el ángel, y en el caso nuestro, en el ángel de Jehová, Dios mismo, que se ha de manifestar para sacarnos. A Pedro lo sacó de la cárcel, hermano, y no era una cárcel cualquiera, era una cárcel profunda. Mire, pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, cárcel romana, y dice que la puerta se les abrió por sí misma. Luego salieron, pasaron la calle. Todo eso hizo Pedro siguiendo al ángel. Y cuando estuvo en la calle, el ángel se apartó de él. ¿Esto qué significa? ¿Lo abandonaron? Oiga, ¿qué significará esto? ¿Lo despreciaron? ¿Dios lo despreció? ¿El ángel lo dejó solo? No. Él venía a liberarlo. Tampoco lo iba a hacer inepto. No iba a atrofiarle su propio actuar. Algunos piensan eso, porque cuando se ven impotentes ante la enfermedad y tienen que solo depender de Dios, mire hermano, no sé qué va a pasar conmigo, me confunde, me toca depender de Dios, yo ya no tengo capacidad de decidir. No, Dios no hace eso. Dios es el Padre que protege, poniendo su sombrilla o su paraguas debajo de la lluvia para que no te mojes, pero no te amarra los pies. Pedro pudo haber decidido, no voy a seguir más el ángel. Tenía varias oportunidades. Me quedo en la primera puerta, me quedo en la segunda. No, hasta aquí llegué. Incluso hasta pude haber dicho, no, yo mejor me quedo aquí, porque no sea que llegue y me busquen como prófugo. No, si Dios me guía, voy a irme por ahí. Y por ahí se fue. Eso hizo el Señor. Y Pedro estuvo por él guardado. Pero va a llegar un momento en que usted diga, oiga, Dios me está dando milagro de provisión, Dios me está dando milagro de salud, Dios me está dando un milagro en donde
estoy comiendo sin trabajar. Pero cuando aparezca el trabajo, acepte el trabajo. No, Dios me está sosteniendo. No, ese trabajo no gana uno nada. Yo sigo dependiendo de Dios. Cuidado. Si ya apareció el trabajo, el ángel ya se fue. Ahora está la calle para que usted la camine. Ahora está la vía para que usted vaya. Porque no puede ser que la iglesia esté orando y usted no piense que Dios va a responder. La iglesia oró por libertad para Pedro. Una iglesia está orando para que usted tenga trabajo. Cuando llegue, no lo rechace. Una iglesia está orando para que su hogar se restaure. Cuando esa persona conflictiva del hogar comenzó a bajar, comenzó a volverse con mansedumbre, comenzó a cambiar, Dios ya respondió. No abandones ahí el hogar. Te estoy diciendo que cuando Dios responde, ahora te toca actuar a ti. Así hizo el Señor con Moisés. Le dijo: ¿por qué clamas a mí? Te entregué ya la vara, extiéndela y el mar se abrirá en dos. Va a llegar un momento de la respuesta que Dios dice: espérate, ya no ores más, ahora actúa, ahora obra. Y cuando Pedro se vio afuera en la calle, el ángel ya no estaba por ahí. Ya te respondí, te liberé, ahora actúa, estás en la calle. Y dice la Biblia que entonces Pedro, volviendo en sí, entendió: el Señor envió su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo me iba a hacer matándome, porque eso era lo que le iban a hacer. Y decidió irse para donde estaban los hermanos orando y el lugar donde se reunían para a Dios adorar. Fíjese usted, qué interesante la obra de Dios, una obra de Dios completa, para que usted, cuando encuentre la respuesta de Dios, la abrace y la decida adoptar para su vida y la nueva etapa que Él le da.